permitido. Dentro de unos días se van a cumplir 50 años de la entrada del ejército soviético en el campo de prisioneros de Auschwitz. Lo que era solo una terrible sospecha hasta ese momento se convirtió en la visión real de uno de los mayores horrores de la historia de la humanidad, jamás justificable. Pero aquel nunca más que gritó el mundo hoy se ha debilitado de tal forma que parece que no recordemos la primera lección de la historia, no olvidarla. «50 años después, las imágenes de los campos nazis de exterminio continúan golpeando nuestras conciencias. Las hemos visto repetidas decenas de veces, y su fiel retrato del horror nos conmueve como el primer día cuando las cámaras de los ejércitos aliados cruzaron sus puertas. Los escasos supervivientes, entre los que hubo un puñado de españoles, nunca pudieron olvidar aquel infierno. Como ellos, nadie debería olvidar aquel ejemplo de infamia. Cuando vamos nosotros a las escuelas y hablamos a la juventud, a las generaciones de hoy, muchas veces no tenemos ganas de ir porque nos estaríamos más bien fumando en un sillón, leyendo o mirando la televisión ya por nuestra edad, ¿verdad? Pero el juramento ese que hicimos es de hasta el último suspiro de nuestra vida, alertar a las jóvenes generaciones, ¿verdad?, para que no vuelvan a pasar lo que nosotros hemos pasado, lo que vivimos en los campos de concentración, en estos campos de exterminio. Se dijo entonces, al final de la Segunda Guerra Mundial, que nunca más habría de repetirse tanto horror. Desgraciadamente no ha sido así. Y para vergüenza de nuestro mundo, continúan existiendo campos de la muerte donde se confina, tortura y liquida a oponentes políticos o enemigos étnicos. Las imágenes de medio siglo atrás no solo mantienen toda su fuerza dramática, sino que reflejan situaciones que se repiten en la actualidad. Corría el mes de enero de 1945 y se adivinaba próximo el final de la guerra. La derrota alemana parecía anunciada en las noticias del incontenible avance de las tropas aliadas hacia Berlín. A las 3 de la tarde del 27 de enero, las tropas ucranianas del mariscal Koniev, que arrebataban Polonia a los nazis, entraban en el campo de concentración de Auschwitz. Los soldados alemanes habían huido, llevándose con ellos 60.000 prisioneros. Pues, carretera adelante, en plena noche sin saber dónde nos llevaban, con unos suecos que no podíamos casi andar. Muchas de las mujeres no pudieron aguantar, se caían, las daban un empujoncito, allí las dejaban en la cuneta de la carretera, las pegaban un tiro y se quedaban. O sea que este momento que hasta la liberación no hubiera podido ser, para muchas fue la muerte. La visión de aquellos despojos humanos sacudió a la opinión pública mundial y asombró incluso a los dirigentes políticos y militares de los aliados, aunque estaban informados de su existencia desde mucho tiempo atrás. Los centros de exterminio eran un secreto contado a voces en las cancillerías de todo el mundo. El primer campo de concentración se abrió en 1933, en Dachau. Enseguida siguieron otros, como Buchenwald, y los nazis franquearon a las cámaras sus puertas, siempre presididas por el irónico lema de Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. El 28 de febrero de 1933, un decreto suprimió los derechos básicos del pueblo alemán. Enseguida comenzaron las detenciones masivas y los internamientos de presos políticos en campos de concentración. Las autoridades alemanas los mostraban con orgullo. Los consideraban un ejemplo en la aplicación metodológica del terror que Hitler había definido como el más eficaz entre todos los instrumentos políticos. Las victorias militares de Alemania sembrarían Europa de campos de exterminio. En total, los nazis organizaron 900 puntos de concentración de prisioneros desde el oeste de Francia a las profundidades de Rusia. Dachau, Treblinka, Mauthausen, Ravensbrück, Gross-Rosen serían algunos de los nombres más famosos entre cuantas instalaciones gestionaron los verdugos de Hitler.
Pero el mayor y más siniestro de los campos de la muerte fue precisamente el de Auschwitz y Birkenau. En sus 4 años y 10 meses de existencia, 1,5 millones de seres humanos desaparecieron tras sus muros. Las cámaras de gas y los hornos crematorios funcionaron en Auschwitz a pleno rendimiento, en cumplimiento de los planes de aniquilación racial y política trazados por el Tercer Reich. El campo de Auschwitz, claro, aquello fue la matanza al por mayor, podríamos decir. Al por mayor, porque aquello fue la euforia cuando los alemanes se creían, los nazis se creían de que el mundo era suyo, que su raza superior iba a conquistar todo, que no había nada que se les oponía, que la guerra relámpago ellos iban pronto a llegar a los Urales, ¿verdad? Entonces ellos, sin ninguna clase de recato, pues allí hicieron unos hornos crematorios súper modernos, ¿verdad? Aunque hoy día hay mucha gente que están por ahí negándolo. Últimamente se ha descubierto, pues, en las oficinas de la KGB vemos como pues 80 y tantas cajas donde hay incluso por el precio que se construyeron los hornos crematorios y las cámaras de gas de Auschwitz. El mismo espectáculo obsceno que encontraron los soviéticos en Auschwitz esperaba pocas semanas después a las tropas británicas en Belsen y a los norteamericanos en Buchenwald y Mauthausen. Dicen las crónicas que los soldados sospecharon algo terrible antes de cruzar las puertas de los campos por el olor de la muerte que se hacía sentir a gran distancia. La orden de liquidar a todos los supervivientes no pudo ser cumplida. A las SS les faltó tiempo, medios técnicos y mano de obra para completar su trabajo. Los verdugos no dieron abasto y las últimas fosas quedaron a medio llenar. Una barraca que era todo gente joven. Eran rusos, de Ucrania eran. Y miramos aquella barraca y decimos, ¿qué hacen esos, los alemanes, los SS? Taponaban las puertas. Y a la noche metieron gas allí. Pues allí mataron unos 500 muchachos. A la mañana siguiente, pues, claro, como nosotros íbamos ya mirando, pues vimos que sacaban ya críos de allí. Los soldados lloraron ante aquella visión de infierno alemán. Todos entregaron sus raciones de campaña a los prisioneros, pero muchos ya no eran capaces de masticar y tragar los alimentos. Los más fuertes abrazaban y besaban a sus libertadores. Sabían que aquellos combatientes extranjeros les habían salvado de la muerte y que si hubiesen llegado unos días después, habría sido demasiado tarde para ellos. Estando dentro del campo, ver tantas desgracias, tantas torturas, tantos muertos, ya se te moría un amigo enfermo y te quedabas frío. Quedabas frío. Y ahora una preocupación grande. Decía, pero Juan, es posible que hayas perdido la sensibilidad de la persona humana. Es posible que tú ves a ese amigo que os queréis como hermanos y se ha muerto y como si tú dices, bueno, a mí aún no me ha tocado. Estaba desesperado por temor de no recuperar esta sensibilidad. Hechos prisioneros, los mismos SS encargados del exterminio tuvieron que recoger y sepultar los cadáveres. Su aspecto de verdugos bien alimentados contrastaba con los cuerpos esqueléticos de sus víctimas. Junto a ellos se obligó a trabajar a las mujeres nazis, voluntarias de la muerte, todavía arrogantes en lo que habían sido sus dominios. Los supervivientes apenas tenían fuerzas para insultar a sus verdugos. La mayoría se limitaba a mirarlos y llorar. Aquellas pobres gentes habían sido liberadas, pero aún tuvieron que permanecer confinadas. No se las pudo evacuar a ciudades próximas por falta de locales adecuados para albergarlas, y también por miedo a que extendieran el tifus que azotaba los campos. Por primera vez en meses, los prisioneros dispusieron de agua caliente para ducharse. A los más débiles hubo que bañarlos y despiojarlos. Actos tan simples como afeitarse, peinarse o lavar la ropa
representaban logros que devolvían a los supervivientes del horror su dignidad de seres humanos. Los niños en general los liquidaban, los exterminaban, porque todos los niños de 14 años para abajo, que no podían trabajar, a ellos solo les servían, los guardaban para hacer experimentos con ellos. Y cuando ya habían acabado de hacer los experimentos que querían hacer, los exterminaban. Las tropas vencedoras obligaron a las autoridades nacionalsocialistas de las localidades más próximas a presenciar los enterramientos masivos. Y también se abrieron los campos a la población civil, que acudió a contemplar aquellos museos del crimen político, de cuya existencia no habían querido saber nada hasta entonces. Algunos no resistían la visión del horror. Ante sus ojos encontraron macabros ejemplos de la locura nazi, desde cabezas reducidas de presos polacos que trataron de escapar, hasta lámparas o carteras hechas con piel humana. Algunos de los principales campos nazis de exterminio han permanecido convertidos en museos para mantener la memoria colectiva de una de las mayores atrocidades de nuestro siglo. Pero no han sido los únicos. En Camboya, el campo de Tuol Sleng también se mantuvo hecho museo del terror de los Jemeres Rojos. En otros países como Chile, Perú o Argentina, los periodistas denunciamos reediciones del antiguo horror. Y más recientemente, los telediarios nos han ofrecido la imagen dolorosa de la antigua Yugoslavia, castigada por la denominada limpieza étnica. Medio siglo después del escalofrío mundial que causaron las imágenes de la liberación de Auschwitz, el horror todavía permanece entre nosotros. Y bajo la firma de Hitler, otras muchas rúbricas suscriben su afirmación de que el terror es el más eficaz de los instrumentos políticos.